Hola a todos. Hoy rescato un vídeo de 2020 donde intento explicar cómo va esto de las multas por emisiones. Bienvenidos a Charla Motor. Rescato un vídeo que hice en 2020 y donde explico un poco todo este lío de las multas y lo que tienen que pagar los fabricantes, que es una de las explicaciones al incremento de los precios de los coches. Además, creo que acierto bastante. En el único sitio donde fallo es que digo que yo pensaba que los motores diésel iban a ir a más, y ha sido lo contrario, pero tiene su explicación. Un motor diésel es mucho más caro que un motor gasolina de los que actualmente montan los coches. Es la única puntualización que quería hacer, y sin más os pongo el vídeo que os recuerdo que es de 2020. 666, el número de la bestia. Bueno, el número de la bestia para la gente normal, porque en el sector del automóvil el número de la bestia es este. ¿Y por qué 95? ¡Ay, 95! Los ingenieros de todos los fabricantes de automóviles sueñan con este número. ¿Por qué? Porque es el máximo de emisiones que va a permitir la Unión Europea. Que va a permitir durante este año, claro, porque esto, desgraciadamente para el sector del automóvil, va a ir a peor. Y coches como este van a estar penalizados que no os podéis imaginar cuánto. Bueno, sí os lo vais a poder imaginar porque vamos a intentar explicarlo. Vamos a explicarlo grosso modo. Cada fabricante de automóviles sumará las emisiones de todos los coches que venda. Y la suma de esas emisiones la dividirá por el número de coches que ha vendido. Y si esa cifra sobrepasa 95, ¡zas!, estacazo. Y el estacazo es de 95 euros por cada gramo que sobrepasen y el número de coches vendidos. Ahora os explicáis por qué los fabricantes sueñan con el número 95. Aunque también hay fabricantes que se libran, ya sabéis esto de la letra pequeña. Por ejemplo, si vendes menos de 1000 unidades al año, tienes un trato especial. Y los que vendan menos de 10.000 se ajustarán ellos solos. Los fabricantes que vendan menos de 300.000 unidades al año en Europa tienen que reducir sus emisiones un 45% con respecto a lo que emitían en 2007. Se me olvidaba, las cuentas se ajustan a 2 años vista, es decir, en 2022 ajustarán lo que ocurrió en 2020. Y luego hay factores de bonificación, como puede ser el peso, de forma que fabricantes como Volvo pueden emitir más porque sus coches son muy pesados. Y luego también tenemos, por ejemplo, pues que un 5% de la producción pues no hay que controlarla, con lo cual los modelos supercontaminantes de las gamas de fabricantes generalistas pues también se nos van a ir de vareta. Pero para no complicar la cosa, vamos a partir que tenemos un límite de emisiones de 95 gramos por kilómetro. Así que, ¿qué van a hacer los fabricantes para afrontar esta situación? Pues los fabricantes están jugando al cortoplacismo, porque, fijaos qué barbaridad, en 2030 las emisiones tienen que ser menores a 59 gramos. Estas emisiones ahora mismo no las logran ni los híbridos. Los híbridos puros, ojo. Así que los fabricantes van a tener que recurrir o a los eléctricos puros, con lo que eso conlleva de infraestructura, etcétera, 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 y luego a ver si hay baterías para todos. O bien recurrir a un tipo de coche que ya está en el mercado, que está funcionando bien y que cumple perfectamente, que es, como os podéis imaginar, el híbrido enchufable.
Una cosa muy importante antes de seguir. Todo esto es para fabricantes. Si tú mañana te compras un coche, a ti ni te lo van a prohibir, ni te lo van a quitar, ni nada de eso. Esto es un asunto exclusivamente de fabricantes. Un ejemplo. En 2022 los fabricantes liquidarán el exceso posible de emisiones que hayan tenido en 2020, de forma que pagarán la multa. Lógicamente los fabricantes, que no son ninguna ONG, van a repercutir la multa en el precio de los coches, porque tienen dos opciones: o pagan la multa por exceso o reducen de una forma drástica las emisiones. Es que no les queda otra, no hay otra solución. Pero antes de meternos directamente con los híbridos enchufables, me queda explicaros un par de cosas con respecto a las homologaciones y a las bonificaciones. Este sistema de emisiones también se calcula referente al peso, porque consideran que un coche pesado pues es más seguro, y entonces, claro, como prima la seguridad, pues entonces, bueno, si el coche pesa mucho, pues que emita un poco más. En cambio, si el coche es ligero, pues claro, que se fastidie y que gaste 95. Así que, claro, están logrando que los coches pesados y los coches caros estén bonificados, y a los coches pequeños, ligeros y baratos, pues que les vayan dando. Esta gráfica es curiosa. Quitando a Aston Martin, que está en los cuernos de la luna, pero ese fabrica menos de 10.000 coches, con lo cual se la trae al pairo, vemos cómo las emisiones varían, y bastante, si tenemos en cuenta el peso medio de los coches. Así, por ejemplo, Renault está muy perjudicado respecto, por ejemplo, Daimler. Luego tenemos una serie de bonificaciones, vamos a llamar tecnológicas. Un ejemplo. Tú vendes un coche eléctrico de 0 emisiones y vendes otro que emita 100 gramos. Pues bien, te contabilizan como si tú hubieras vendido dos coches de 0 emisiones y uno de 100 gramos, con lo cual la cuenta serían 3 coches que emiten 33 gramos. Pero esto va a ir desapareciendo, ¿eh? Esto no va a durar en el tiempo, son los primeros años. Y luego hay otras bonificaciones tecnológicas graciosas. Por ejemplo, si tú equipas faros LED en tu coche, pues te permiten emitir más gramos de CO2 porque entienden que es una innovación tecnológica para el ahorro. Ahora os explicáis por qué tantos coches llevan faros LED baratos. Y lo último, pero importante, las homologaciones se hacen con el ciclo NEDC. No voy a entrar si está bien, si está mal, si es mejor el VLTP, da igual. Aquí vamos a hablar de lo que se homologa y los consumos que se homologan, porque a mí me entra la risa cuando te dicen que un híbrido enchufable como el Evoque gasta 1,4 litros a los 100. Te entra la risa, evidentemente, pero es lo que han homologado. Y aquí vamos a hablar de lo que está homologado. Para los cálculos que vienen a continuación me he basado en la tabla que os he enseñado antes. Os insisto en que estos cálculos son a ojo de buen cubero. En absoluto son ni certeros ni fiables, son aproximados. Pero creo que la foto que nos hace es bastante buena y nos da una idea de lo que va a pasar. Os insisto, son cálculos a ojo. Aquí tenemos las emisiones de Audi en 2021. Hemos puesto un límite de 90 porque creemos que como miembro del grupo BAG va a tener las limitaciones del grupo BAG para 2021, y esta es aproximadamente de 90 gramos. Veis que incluso el A1, que es el más pequeño con el motor menos emisor, va a pagar 1.330 euros de multa. Pero por ejemplo, un A8 va a pagar 5.320 euros de multa. Ojo e insisto, estamos hablando de coches con la menor emisión en cada uno de los combustibles y estamos teniendo en cuenta la gráfica que hemos enseñado antes, que esto es estimativo. Luego, lógicamente, hay que sumar los eléctricos, bla bla bla.
pero que si la gráfica fuera plana, estas serían las multas que pagarían los modelos menos contaminantes de cada serie. Por cierto, aquí podéis ver claramente cómo los motores diésel emiten mucho menos CO2 que los gasolina, así que los fabricantes van a insistir en el diésel, simplemente porque van a pagar menos multa. Y otro detalle muy importante, hasta los híbridos pagarían multa. Otro que veis ahí es otro combustible que en este caso es GNC, que también pagarían. Lo único que nos salva de no pagar, o lo único que le salva de no pagar al fabricante, es el híbrido enchufable. Y el eléctrico, evidentemente, pero el eléctrico lo descartamos porque ahora mismo, y siendo realistas, es inviable para una población en masa. No hay capacidad ni de cargarlos ni de fabricarlos. Y sin hablar del precio, claro. Ya no os cuento si nos vamos a la gama Q de Audi, porque el Q que menos pagaría son 2.660 euros. Está penalizado por el peso en conjunto de todos los coches del grupo Volkswagen. Y os podéis volver a fijar y veis que los únicos que están por debajo de los límites son los híbridos enchufables. Toyota, por ejemplo, se beneficia de que tiene coches más pesados, así Lexus tendría un límite de 100. Ojo, en 2021. Y daos cuenta que quitando dos modelos, todos sus modelos híbridos tampoco cumplirían con la normativa en 2021. Y ya en 2022-2023, olvidaos, ninguno. Los híbridos de Toyota o de Lexus, o los híbridos en general, porque Toyota hace híbridos muy buenos, tampoco dan para cumplir con la normativa. Ahora cojamos al campeón de los pesos pesados, Volvo, con un límite de 109 debido al peso de sus coches. Pues podéis ver que quitando los híbridos enchufables, ningún modelo se libraría de pagar multa. Ninguno. Y ahora analicemos un fabricante de coches pequeños, como pueden ser el grupo FCA, y más ahora que encima se va a unir con PSA. Tienen un límite de 95. Y fijaos que incluso las versiones pequeñas del modelo como el 500 o el Panda no llegan. Tenemos un diésel que roza el 95, pero que vamos, en 2022 está fuera también, y no dan. Y encima no tienen una gama electrificada. Los grandes perjudicados en este caso son los SUVs, que son lo que quieren potenciar en el grupo FCA. Así que vemos que tanto el Renegade como el Compass van a sacar una versión híbrida enchufable, que son los únicos que le van a salvar los muebles, porque fijaos las multas que pagaría el Renegade menos emisor de CO2, 3.000 euros. Esta gráfica tiene trampa, porque Land Rover, como fabrica menos de 300.000 unidades, no está sujeta a esta ley. Pero quiero que veáis lo que pagarían en caso de que estuvieran sujetos a esta ley. Por ejemplo, el Sport pagaría 8.500 euros de multa en la versión menos contaminante. Además, os quería poner esta gráfica para que veáis la diferencia de emisiones entre un híbrido enchufable y los motores tradicionales, vamos a decir. Y esta última gráfica es para que los amantes de los coches divertidos nos pongamos todos a rezar fuertemente para que se vendan muchos coches híbridos enchufables, se vendan muchos coches eléctricos y los fabricantes puedan hacer como Porsche, que gracias al Cayenne pueden seguir con el 911. Pues aquí va a ocurrir igual. Ojalá se venda mucho coche ecológico, porque si no, por un Abarth vamos a pagar 5.700 euros de multa, o
por ejemplo, el Mercedes AMG 8500, pero es que un Renault Megane RS va a pagar casi 9.600 euros de multa. Aquí el gran beneficiado es Mini. ¿Por qué? Porque cuenta con el peso del grupo BMW. Así que solamente va a pagar 2.375 euros de multa. Señores, tengámoslo claro, los fabricantes generalistas van a matar a los deportivos o bien los van a cobrar a precios desorbitados. Consejo, guardar lo que tengáis y que os dure mucho tiempo. Visto esto, yo saco una serie de conclusiones. La primera es que los coches divertidos y los coches potentes de segunda mano se van a cotizar al alza de una forma terrible, simplemente porque no va a haber modelos que puedan competir en prestaciones y diversión en la gama nueva, en la gama moderna. ¿Por qué? Porque las multas van a ser de tal calibre que o los vas a pagar a precio de oro o no vas a llegar. Así va a ocurrir que las gamas van a tener motores absolutamente anodinos que no van a mover los coches, van a equipar mucho los coches, le van a poner muchas pantallitas, muchas luces de colores, mucho LED para los descuentos, pero el coche va a andar, pues eso, lo que el troncomóvil de los Picapiedra. Y luego las versiones prestacionales, que simplemente de multa van a tener 6, 7, 8, 9.000 euros de sobrecoste solamente por la multa. Porque tened una cosa muy clara, la multa no la va a pagar el fabricante, la va a pagar el usuario. Así que si realmente quieres un coche prestacional, te vas a tener que ir a marcas marginales. Vamos, el momento de Jaguar. Pero claro, como se han empeñado en hacer subs, cuando ahora mismo tendrían un nicho de mercado fantástico haciendo deportivos a buen precio. Pero bueno, yo no dirijo Jaguar y yo no soy nadie, ni he empatado con nadie, como decía José María García, pero se lo han puesto a huevo. Porque en este momento solamente Porsche es capaz de hacer deportivos todavía a un precio normal. Bueno, a un precio normal diciendo Porsche, todos me entendéis. Y la salida de los fabricantes generalistas para hacer un coche que ande algo y que lo puedan cobrar bien y que no paguen multa y que encima bajen la media de emisiones son los híbridos enchufables. Y como encima son coches que consiguen la etiqueta cero, tienen un público cautivo, que son todos aquellos que viven en las ciudades y que van a necesitar un coche con el que puedan acceder al centro. El negocio es redondo. ¿Y entonces qué están haciendo? Están poniendo estos coches híbridos enchufables como los topes de gama y cobrándolos pues como los topes de gama. Vamos a verlo. Aquí tenemos algunos ejemplos con los fabricantes más significativos y vemos por ejemplo que en Audi un Q5 que de entrada es 45.000 euros lo están vendiendo a 60.000, con una ganancia relativa de 136 caballos, porque además les ha entrado la misma moda que entró en un principio con los híbridos, que es que suman las potencias de los motores térmicos como con los eléctricos, cuando en realidad los eléctricos a partir de una velocidad se desconectan, con lo cual en realidad si vas un poco rápido por autopista vas solamente en térmico, pero bueno, aquí lo veis. Audi Q5 por ejemplo, tenemos 15.000 euros de diferencia entre la versión de entrada y la versión híbrida enchufable. Y en el Renegade vemos que prácticamente dobla el precio. Y además no estamos teniendo en cuenta una cosa, que en las ofertas de inicio falta la multa. Porque claro, las híbridas enchufables encima están bonificando al fabricante. No digamos entonces que el fabricante no se está aprovechando de esto, se está aprovechando y mucho. Ha puesto a los híbridos enchufables con unos precios en los cuernos de la luna. Aquí hay que hacer una excepción que es el Hyundai, porque la versión base del Ioniq es híbrida.
Por eso vemos que no tenemos incremento de potencia entre la híbrida y la híbrida enchufable. Eso sí, tenemos una diferencia de precio de 10.000 euros. Y esto, por curiosidad, la batería del Hyundai Ioniq híbrido tiene 1,56 kWh y la potencia del motor eléctrico es de 44 caballos, mientras que la batería del híbrido enchufable es de 8,9 kWh y 61 caballos. Y hay 10.000 euros de diferencia. Aquí también vemos un par de datos curiosos. Fijaros en el Panamera. Por 4.000 euros tenemos el Panamera en híbrido enchufable para quedar guay, super chachi, molón que te pasas al centro de la ciudad y encima tienes 132 caballos de más. Está clara la elección, ¿verdad? Sin dudarlo. Pero luego fijaos en un detalle. Vamos a comparar el Skoda Superb y el Volkswagen Passat, que es exactamente el mismo coche. De hecho, las versiones de partida tienen 2.000 euros de diferencia. Pues bien, la versión híbrida enchufable tiene, ya lo estáis viendo ahí, 11.000 euros de diferencia. 11.000 euros. Ya os digo yo cuántos Passat híbridos enchufables se van a vender. Ya sé lo que me vais a decir ahora algunos. Tío, te estás equivocando porque claro, estás comparando coches de unas categorías magníficas, de unas terminaciones que te mueres, contra vehículos baratos y luego, claro, la tecnología híbrida enchufable es carísima, bla, 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 bla. Con todos mis respetos. Por favor, entonces explicadme esto. El Outlander híbrido enchufable, un coche que tiene tracción total eléctrica, porque tiene motor eléctrico delante y detrás. El motor térmico no solamente carga las baterías para que siempre vaya en modo eléctrico, sino que encima, si hace falta, se pone en modo térmico a empujar el coche. Un coche terminado con su cuero, con todo, equipado hasta las orejas, y 37.000 euros. Y luego resulta que un híbrido enchufable de estos que yo llamo tramposillos, que tienen simplemente el motor térmico delante y un motor eléctrico detrás, no es un 4x4 al uso, cuestan lo que cuestan. ¿Por qué? Porque por equipamiento tecnológico no será, porque este coche lo lleva todo. Es más, vamos a hacer una comparativa de las estructuras mecánicas que tienen los diferentes sub 4x4 híbridos enchufables que tenemos ahora mismo. Empezamos por el Audi. Un Q5 que tiene una transmisión 4x4 clásica, con ejes conectados, la Audi 4 de toda la vida, tiene un motor de 4 cilindros con 252 caballos, pero todo esto hay que pagarlo, así que el sartenazo es de 60.000 euros. Luego tenemos el recién presentado BMW X1, que es un coche que por 48.000 euros te da un motor de 3 cilindros de 125 caballos, no tiene tracción 4x4, sino que tiene la tracción tramposa, térmico delante, eléctrico detrás y poco más que añadir. Luego tenemos un DS7 curioso. Es un coche de 50.000 euros, pero tenemos 200 caballos en gasolina y tenemos 4x4 eléctrico delante y detrás, o si no, térmico delante. Se parece mucho a la arquitectura del Mitsubishi. El Renegade, como veis, es otro 4x4 tramposo, entre comillas, pero por lo menos te lleva un motor de 4 cilindros de 180 caballos. 41.000 euros no es un precio barato, pero bueno. El Mini que veis a continuación vale 1.000 euros menos, pero tiene un motor de 3 cilindros y 136 caballos para la misma arquitectura.
Hay por gustos. Yo desde luego me llevaba el Renegade simplemente por potencia. Y además la batería tiene más capacidad. Después tenemos el Outlander, que yo sigo pensando que es un coche referencia, que está muy bien, con sus 4 cilindros, que aunque tiene 135 caballos anda muy bien, y sí tiene 4x4, eléctrica delante y detrás, y térmica delante, con una capacidad estupenda de batería de 13,8. Y luego viene para mí uno que me sorprende, que es el Peugeot 3008. Cierto es que es la versión cara, son 47.000 euros, pero lleva un 4 cilindros de 200 caballos, tiene tracción total, eléctrica y térmica delante, y una batería de 13,2. Me sorprende este coche, yo creo que es el tapado, vamos a decir. Luego tenemos el Evoque, con 52.000 euros por un 3 cilindros de 200 caballos, 4x4 tramposo, pero por lo menos tiene una batería de 15, que quiere decir que tiene capacidad. Y luego, para mi gusto, un muy decepcionante Volvo XT40, que te está pidiendo 45.000 euros por un coche de 3 cilindros, 180 caballos, que ni siquiera es 4x4. Es tracción delantera, punto. Y no lo hay en versión 4x4. Fijaos, por 2.000 euros más, la diferencia de lo que te ofrece el Peugeot a lo que te ofrece el Volvo. ¿Qué justificación hay para ese precio? El del Volvo, digo. Y hasta aquí el informe que hice en 2020. Las cosas han variado, pero creo que la esencia sigue siendo la misma. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima. Wanna move my feet, wanna drink my wine.